Buenos días, amigos y amigas. Hoy quería presentarles un tema sobre el Talmud para las personas que no lo entienden. Es un documento del judaísmo rabínico muy difícil de entender para las personas que no han estudiado el texto en un formato, ah, en un formato más organizado. El texto que quería estudiar hoy con ustedes es un texto sobre el rabino Eliezer ben Hurkanus, un rabino famoso de la época después de la muerte de Jesucristo, el Dios de los cristianos, en la época del desarrollo del judaísmo rabínico y también el cristianismo. El rabino Eliezer ben Hurkanus es una figura muy importante en la primera época del judaísmo rabínico, porque era una figura asociada con el cristianismo, el judeo-cristianismo, aunque es un término problemático, según los profesores de ese tema de la religión, del estudio de la religión. En este texto vamos a ver cómo el rabino Eliezer ben Hurkanus usa la magia para, uh, para presentar su opinión halágica o legal sobre un asunto de la ley judía, y cómo los rabinos como grupo rechazan ese tipo de razonamiento legal. El texto se encuentra en Baba Metzia 59b, que es un tratado del Talmud que trata de contratos y cosas sobre la ley civil. Entonces vamos a empezar con el texto, que es sobre un asunto sobre el horno de Achnai y específicamente el estatus sobre la puridad ritual de ese horno. Esta cosa no es tan importante para nuestro video de hoy, pero es importante entender que es el contexto del debate. Y empieza el Sugya, la porción del Talmud donde dice: Rabbi Judá dijo que Shmuel dijo, que se caracteriza de esa manera debido al hecho que los rabinos la rodearon con sus declaraciones como esta serpiente que a menudo se enrolla cuando está en reposo, y la consideraron impura. Y los sabios enseñaron en ese día, cuando discutieron ese asunto, el rabino Rabbi Eliezer respondió todas las respuestas posibles en el mundo para apoyar su opinión, pero los rabinos no aceptaron sus explicaciones no aceptaron sus explicaciones. Y lo siento por la traducción, es un poco, no es tan buena, pero no hay una versión del Talmud en español disponible en línea. ¿Qué pasa después? Rabbi Eliezer viene para defender su opinión y no pudo defender lógicamente, entonces tiene que usar la magia para hacer eso, lo que sea de las acciones sobrenaturales. Y dice: si la halajá está de acuerdo con mi opinión, este algarrobo lo probará. Y lo que pasó fue, el algarrobo fue arrancado de su lugar 100 codos, y algunos dicen 400 codos. Pero los rabinos dijeron: uno no cita pruebas halágicas del algarrobo. No es posible. Rabbi Eliezer dice: si la halajá está de acuerdo con mi opinión, la corriente lo probará. El agua en el arroyo se volvió hacia atrás y comenzó a fluir en la dirección opuesta. Le dijeron los rabinos: no se cita pruebas halágicas de un arroyo. No es posible usar este tipo de razonamiento para probar la opinión legal o halágica. Entonces los rabinos están rechazando el uso de la magia, las profecías, las visiones, los sueños, todo tipo de razonamiento sobrenatural en cuanto a la ley,
La ley es algo que se decide a través del razonamiento lógico y con las técnicas desarrolladas por los rabinos del judaísmo, según su opinión. Rabbi Eliezer dijo, entonces si la halajá está de acuerdo con mi opinión, las paredes de este Bet Midrash lo demostrarán. Las paredes de la sala de estudio se inclinaron hacia adentro y comenzaron a caer. Es decir, que él tiene poder sobrenatural para hacer este tipo de cosas, pero eso no es importante para los rabinos. El rabino Yoshua reengañó a los muros y les dijo, si los eruditos de la Torah están discutiendo entre sí en asuntos de halajá, ¿cuál es la naturaleza de su participación en esta disputa? La Gemara relata, los muros no cayeron debido a la deferencia debida al rabino Yoshua, pero no se enderezaron debido a la deferencia debida al rabino Eliezer, y aún permanecen inclinados. Entonces es una explicación. Dicen no es a causa de Rabbi Eliezer, pero es por otra razón que las paredes se parecen así. Entonces, en la sugía estamos viendo el rechazo total del razonamiento mágico o por uso de milagros. Este tipo de cosas no es parte del judaísmo rabínico. Esta sugía es un buen ejemplo de mostrar cómo es diferente el judaísmo con el cristianismo, porque el cristianismo se basa en los milagros, las visiones de Pablo, las visiones de los discípulos de Cristo y todo tipo de cosa sobrenatural. El judaísmo rabínico no es así. Es basado en el razonamiento lógico de razonar bien en los argumentos de la halajá, de la ley, para establecer las normas de la religión, del sistema legal de la religión judía. Rabbi Eliezer dice, entonces, si la halajá está de acuerdo conmigo, el cielo lo probará, Dios lo probará. Una voz divina emergió del cielo y dijo, ¿por qué estás en desacuerdo con Rabino Eliezer? Ya que la halajá está de acuerdo con su opinión en cada lugar donde expresa una opinión. Es decir, que Dios está con Rabbi Eliezer, está de acuerdo con Rabbi Eliezer. Dice, la halajá está de acuerdo con su opinión. ¿Por qué ustedes, los rabinos, no están de acuerdo con él? Y Rabbi Yoshua se puso de pie y dijo, está escrito, no está en el cielo. En el libro de Devarim, Deuterónimo, capítulo 30, versículo 12. La halajá no está en el cielo, como interpretan los rabinos. La Gemara pregunta, ¿cuál es la relevancia de la frase? No está en el cielo en este contexto. Rabino Yirmiyah dice, dado que la Torah ya fue entregada en el monte Sinaí y no consideramos una voz divina, como ya escribiste en el monte Sinaí, en la Torah después de una mayoría para inclinarse. Entonces tenemos que seguir la mayoría. Dado que la mayoría de los rabinos no estuvieron de acuerdo con Rabbi Eliezer, la halajá no se rige de acuerdo con su opinión. La Gemara relata años después, bueno, vamos a parar un ratito, es decir que es algo importante para el judaísmo que no seguimos este tipo de razonamiento, seguimos la opinión de la mayoría. Y este texto es un texto que yo leo en el debate entre cristianismo y judaísmo rabínico en la época después de la muerte de Jesús, en el desarrollo del Nuevo Testamento, los libros de los evangelios y de San Pablo, y también el desarrollo de la Mishnah y los textos rabínicos. Y la Gemara relata, años después, el rabino Natán se encontró con el profeta Eliyahu y le dijo
¿Qué hizo el santo bendito sea en ese momento cuando el rabino Yoshua emitió su declaración? Elías le dijo, el santo bendito sea, sonrió y dijo, mis hijos han triunfado sobre mí, mis hijos han triunfado sobre mí. Y yo leo esta parte como algo bueno según los rabinos, que Dios estaba feliz porque los rabinos usaron las técnicas y los métodos de la lógica para razonar su opinión y para establecer la ley según ese tipo de razonamiento y no el tipo de razonamiento asociado con el cristianismo, que es el uso de milagros y, como decimos en la época moderna, la magia. Esta suya es importante por esas razones. Espero que ustedes les hayan gustado este video y si voy a publicar más videos explicando porciones de Talmud en español para que ustedes aprendan un poquito sobre el Talmud y cómo es el texto, este texto tan importante en el judaísmo rabínico. Eso es todo por hoy. Adiós.